Bueno, pues buenas noches. Buenas noches. Bueno, ante todo, agradecer enormemente a nuestro embajador aquí presente, al embajador don Juan Archibaldo Lanús, que esté aquí con nosotros esta tarde. Está recién llegado de Argentina. Mañana creo que también tiene un acto en Granada, ¿verdad? Y pues que haya en este viaje desde Argentina a España, pues haya hecho una parada en Jaén. Gracias, Archibaldo, por estar aquí con nosotros. Y gracias a quien ha hecho posible que hoy estemos aquí también, a nuestro Juan Manuel de Faramiñán, miembro secretario de la Junta de Oficiales de la Económica y catedrático emérito de Derecho Internacional. Gracias a otro amigo, otro miembro de la Junta de Oficiales, a José Ángel Marín, y experto constitucionalista, profesor también de la Universidad de Jaén de Derecho Constitucional, y gracias a Carmen Muñoz, buena amiga también, experta en los temas que vamos a hablar y también profesora titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Jaén. Gracias a todos ustedes, socios, amigos, a los miembros de la Junta de Oficiales que nos acompañan, por estar esta tarde aquí con nosotros. Yo creo que este es un día importante para la económica. Muchas veces alguien me dice, ¿todos los días son importantes? Pues sí. Cuando nosotros nos reunimos aquí una serie de personas a escuchar a quien saben de estos temas, a personas expertas, a personas que han trabajado, a intelectuales consagrados, pues es una suerte el que estemos aquí. Archi, yo tengo la familiaridad de decirle Archi, porque tuvo la amabilidad hace 10 años, en una noche inolvidable, cuando él era embajador de Argentina en Francia, en París, pues tuvo la amabilidad de a María Dolores, la mujer de Juan Manuel de Faramiñán, a Carmen, que está aquí, a mí y a algún otro amigo que venía de Granada, estaba también Miguel Ángel Rodríguez Pinto, algún otro, de recibirnos en la embajada, e invitarnos a cenar. Y después tener una noche de esas que a uno se le quedan para toda la vida. Y fue la inesperada visita de María Kodama, la viuda de Jorge Luis Borges, y nos regaló con una sesión que verdaderamente en nuestra memoria ha quedado para siempre. Gracias, Archi, por aquella noche. Pero en cualquier caso, nosotros nos reunimos aquí en una sociedad, como hablábamos al bajar, más de 2 veces centenaria. Conocéis las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, somos de la etapa de la Ilustración. Nos creó nuestro rey ilustrado, que preside la sala, Carlos III, y bueno, pues desde la Vascongada a la Matritense, que tienen ya casi 250 años, a nosotros que hemos cumplido este año 237, somos desde 1786, 237 años, y menos 10 años que no hemos estado activos, pues se lo digo sobre todo a nuestro amigo Archi que nos visita, los demás ya nos conocéis, pues al servicio de la cultura, al servicio de la educación, al servicio, bueno, pues de hacer una labor ilustrada como nuestro fundador nos creó. Bueno, sin más, hoy es un acto que yo creo que va a ser muy completo porque vamos a ligar 2 cosas. Por una parte, una mesa redonda donde participará José Ángel y participará Carmen junto con Archibaldo también, que es sobre las mutaciones del nuevo orden mundial. El título ya más atractivo no puede ser, las mutaciones del nuevo orden mundial. Estamos ante un nuevo orden, están cambiando tanto las cosas, están mutando tanto que no sabemos ni a dónde vamos, pero en cualquier caso es el momento de reflexionar sobre ello, y quién mejor que un constitucionalista, 2 internacionalistas y un embajador para que nos ayuden a reflexionar sobre ello. Y al mismo tiempo, pues vamos también, Archibaldo nos va a presentar su último libro, Libertad o Sumisión, la condición humana en el siglo XXI, otro tema también de enjundia y muy importante. Yo sin más, simplemente muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, muchas gracias Archibaldo, muchas gracias a los que acompañáis en la mesa redonda, y sin más paso la palabra a Juan Manuel de Faramiñán, que presente el acto. Gracias. Ahora sí. Muy bien. Pues también, siguiendo el hilo conductor de nuestro presidente, pues para mí es un gran honor volver aquí a poder presentar, como tantas veces lo hemos hecho en otras ocasiones y en otros lugares, a Juan Archibaldo Lanús, que es
yo he preparado unas brevísimas notas que voy a comentar, y el embajador Naluz es un prolífico escritor. ¿Por qué? Nos ha deleitado con magníficos ensayos, por ejemplo, muchísimos libros: La integración económica de América Latina, El orden internacional y la doctrina del poder, De Chapultepec al Bigle, la política exterior argentina de 1945, año en el que he nacido yo, a 1980. La causa argentina, un libro que los he leído todos, porque me los ha regalado. Un mundo sin orillas, Nación, Estado y globalización, aquel apogeo, otro. Política internacional argentina, la Argentina inconclusa, Repensando Malvinas, una causa nacional. Y dos libros últimos que me parecen de reflexión profundísima. Saber ser, un libro impresionante, fantástico, es una reflexión sobre el ser humano. Y luego el que hoy presentamos, que lo tenéis afuera, esta es una primera edición y afuera está la segunda, por eso la tapa es distinta, pero es el mismo libro en contenido, que es justamente el de Libertad o Sumisión, en donde nos acerca a una profunda reflexión en la encrucijada de este siglo XXI, tan curioso, tan raro y en definitiva tan nuestro. Nos encontramos ante un mundo en mutación, que se está transformando en numerosos sectores de la vida social, tecnológica, la cultura. Y esta obra, la que presentamos, fue concebida durante la pandemia de la COVID-19. Muchos hemos escrito en esa época, hemos aprovechado el enclaustramiento para poder reflexionar. Y este encierro obligado de Lanús le ha llevado a la introspección, y con una fina sensibilidad ha ido trazando los condicionamientos de este complejo siglo que nos ha tocado en suerte. Y digo en suerte porque, como dicen los chinos, ojalá nos toquen momentos difíciles, porque es donde se aprende realmente. Y nos habla, siguiendo a Ortega y Gasset, desde, dice él, un recodo de la historia. Me ha gustado esto. Entiende Archibaldo Lanús que está emergiendo una nueva conciencia social a través de grupos humanos que reclaman un pleno reconocimiento de su dignidad como seres humanos, como si hubiera llegado el mítico momento de completar una larga maduración de la humanidad. Se trata, de algún modo, de restablecer las utopías colectivas que plantearon poetas, intelectuales, místicos, sobre la justicia, el bienestar, la libertad, en definitiva, poder alcanzar algún día la felicidad humana. Sin embargo, son los cambios políticos y sociales los que presentan mayor incertidumbre. La democracia como sistema de gobierno experimenta en la actualidad tensiones con los grandes grupos de poder que responden a intereses globales y no territoriales. Además, la integración de la era digital en nuestras sociedades nos ha llevado a lo que el autor llama la avidez del dataísmo. Hoy todo hay que cogerlo en datos, la avidez del dataísmo, donde la acumulación de datos se ha convertido en una obsesión que se complica aún más con la imposición de la inteligencia artificial, que parece que nos lleva inexorablemente a la estupidez natural, por hacer un juego de imágenes contrapuestas. Inteligencia artificial, estupidez natural. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir? Probablemente con el exceso de este elemento. El autor nos propone, frente al mito de la abundancia, una revisión del enfoque económico. Antonio, tú que eres un economista, en el mundo deben ajustarse hacia un tránsito en lo que él ha llamado un tiempo de compasión. Y me gustaría que lo profundizaras luego, Archi, un poco más a fondo, imaginando el camino hacia un desarrollo humanista frente a la deconstrucción que se está operando en nuestros días de valores, del Estado de Derecho, de los principios básicos sobre los que se asienta nuestra sociedad y que nos han legado las generaciones anteriores en el marco de una sociedad actual, líquida, en el decir de Bauman, donde todo parece que tiene fecha de caducidad, como diría nuestro amigo
Morente, aquí presente también. En esta obra se reivindica, y esto es un tema también propio de Archie, y también me gustará que profundices, la cultura del arraigo. ¿Qué es la cultura del arraigo? Que nos acerque de nuevo a los valores trascendentales insatisfechos. Como estamos rodeados de mediocridad, tenemos al menos un deseo de superioridad moral y una necesidad espiritual que nos lleve hacia la excelencia humana. Es un mundo en mutación, lo decía Antonio Martín Mesa hace un momento, y ese mundo en mutación genera un nuevo orden mundial. Ante este reto tan importante, en el marco de esta mesa redonda, se nos plantea la cuestión de hacia dónde va la humanidad en el contexto de las mutaciones del nuevo orden mundial. Y vosotros dos, antes Carmen y José Ángel, antes de Archie, tendréis la palabra justamente para hablarnos de estas mutaciones. De la mano de Toynbee, de la mano de Spengler, de Brodel, de Huntington, se pregunta sobre los diferentes modelos de civilizaciones en los que cada uno de estos distintos autores que acabo de señalar ha ido generando distintos mosaicos de carácter civilizatorio. Nuestro autor ha señalado que en la actualidad uno de los fenómenos más llamativos, y este es un tema que probablemente sea la clave de la transmutación del nuevo orden mundial, es la civilización china. Recordemos que durante el siglo XV China se convirtió con la dinastía Ming en el centro del mundo. Pero en cambio, en el siglo XX, por una serie de causas endógenas, dejará de ser el pivote mundial para pasar la antorcha a Europa. Sin embargo, en el siglo XXI está recuperando el protagonismo y desplazando a Europa y a los Estados Unidos en la economía económica y social, para tenerlo en cuenta. Teniendo en cuenta que en 1850 China era uno de los países más pobres del planeta, y después de Deng Xiaoping fue ganando espacio en el escenario mundial y desde 2010 es el primer exportador del mundo y su crecimiento desde la década de 1980 fue el más alto de la historia mundial. Sus planes son llegar a 2030 siendo la más grande potencia nuclear con 110 reactores instalados y la mayor red de ferrocarriles de alta velocidad. Si bien su sistema político tiene un sesgo orwelliano, porque es una organización totalitaria, en el 19º Congreso del Partido Comunista Chino del 2017, esto es interesante fijarlo, se fijó llegar a ser la primera potencia mundial para el año 2049. Es decir, hay una planificación. Y según el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, China no va a intervenir en los asuntos internos de los estados. Va a ser simplemente China, que está en África, que está en Latinoamérica, que está en todas partes en este momento y que se está convirtiendo de alguna manera en un alter ego de los Estados Unidos. Lo dijo Napoleón. Y en la actualidad lo ha dicho Kissinger. China pasará a tener un papel central en el liderazgo del sistema mundial. Y aquí la disyuntiva, Archie, que nos planteas tú en tus reflexiones, que es la siguiente, y es sobre la que quiero terminar estas brevísimas apuntes. Se nos presenta la disyuntiva frente a China. ¿Qué hacer en un nuevo orden mundial? Puesto que caben dos opciones. Por un lado, tomar, como dice nuestro invitado, esta oportunidad histórica única de encontrar métodos para que Estados y China trabajen juntos, o por el contrario, la teoría de Graham Allison, quien en un artículo en el Financial Times acuñó el término conocido de la trampa de Tucídides. ¿Qué era? Pues lo dijo Tucídides justamente en la guerra del Peloponeso, cuando surge un estado nuevo frente a un estado hegemón,
Estados Unidos es un Estado hegemón, China es un Estado nuevo, se produce lo que se produjo con Esparta, que era un Estado hegemón, y Atenas, que era un Estado nuevo. ¿En qué terminó? En la guerra del Peloponeso. Entonces la pregunta es, ¿queremos el primer resultado o queremos el segundo? ¿Qué dijo el secretario de Estados Unidos, Blinken? Ha dicho lo siguiente: la relación de Estados Unidos con China será competitiva cuando debe serlo, colaborativa cuando pueda serlo y de enfrentamiento cuando necesite serlo. Aquí tenemos un tema para meditar. Los indicios disponibles, y ya termino, nos enfrentan a una mutación de magnitud desconocida en un tiempo tan corto y en un espacio tan amplio que va a transformar las condiciones de vida cotidiana. Cabe preguntarse si debemos claudicar o, por el contrario, no claudicar a este misterioso deseo de completitud inherente que tiene la condición humana, así como ese también deseo de superación moral y de necesidad espiritual. No olvidemos que a veces nos pasa desapercibido. En definitiva, como nos dice Archibaldo Lanús en su obra, libertad o sumisión. Muchas gracias. Gracias. Siguiendo el protocolo que nos ha planteado nuestro presidente, vamos a darle primero la palabra a Carmen Muñoz Rodríguez, profesora titular de nuestra Universidad de Jaén y una experta además en temas de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Y Carmen, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan Manuel. Bien, buenas tardes y muy agradecida, como siempre, a la invitación de esta casa a través de su presidente, mi querido amigo y compañero Antonio Martín Mesa, y bueno, pues compartir esta conversación, ¿no? Como diría, esta conversación entre amigos y colegas y bueno, y con el público que nos acompaña, pues creo que es un acto para, bueno, pues necesario, ¿no? Y del que además vamos a aprender seguramente, todos nosotros. Bien, querría, y aprovecho un poco el estilo que ha seguido Juan Manuel, compartir algunas reflexiones en voz alta y lanzarle también alguna pregunta ya al embajador Lanús. Como se ha dicho ya, este libro se escribe durante el periodo de la pandemia que todos hemos sufrido y querría preguntarle si ahora sería necesario hacer un epílogo, porque claro, la invasión de Ucrania ocurrió después y querría yo preguntarle si hay algo en ese hecho que haría… Bueno, si quiere luego nos contesta, nos extiende un poco más el mensaje, pero va lanzada ahí la pregunta, ¿no? Sí, exacto. Entonces sí, habría que… claro. Bueno, pues nada, ahí luego volvemos sobre ello. Entonces, como os decía, mis reflexiones parten ya de elementos que están en el prólogo del libro, que algunos también han sido ya mencionados aquí, porque justamente me alegró encontrar algunos de los elementos que a mí me preocupan y en los que yo he trabajado prácticamente desde mi tesis doctoral, ¿no? En ese prólogo del libro, que aprovecho ya para felicitarle por haberlo compartido con nosotros, él refiere, y creo que algo también se dijo antes, leo literalmente, en muchos lugares del planeta puede percibirse que está emergiendo una nueva conciencia social en grupos humanos que plantean con insistencia un pleno reconocimiento de su dignidad, ¿no? Entonces ahí sale la noción de la persona, la noción de la dignidad humana, ¿no? El necesario y debido reconocimiento a la persona simplemente por ser un ser humano y el derecho a los derechos a los que tiene, de los que se les tiene que garantizar su disfrute. Habla también el prólogo de la democracia celebrada, tensionada y cuestionada. Y finalmente se habla de China.
aquí ha sido ya puesto de manifiesto muy bien, diciendo solamente una frase, por ejemplo, China ocupará el eje central que tuvo Europa en el mundo desde el siglo XIV. Entonces, me llaman la atención estos elementos y quisiera hilarlos en mis reflexiones porque, como digo, a mí me ha preocupado el tema de la democracia y los derechos humanos en general en el mundo y la visión que tenemos desde Europa y cómo desde Europa hemos asumido el compromiso de promocionarlos por el mundo. Esto que hemos llamado la condicionalidad política, que incluso tras largos años de pensamiento, análisis y discusión, se decidió incluso, dando un paso más allá, a llevar este compromiso, por ejemplo, a nuestras relaciones económicas, insertando la famosa cláusula democrática en los acuerdos con terceros, ¿no? De tal manera que ambas partes en un acuerdo comercial, la Unión Europea y un tercer Estado, se comprometen a respetar la democracia, los derechos humanos, luego se han añadido otros elementos, según fuera el país, el Estado de Derecho, la economía de mercado, etcétera, etcétera, colaboración con el Tribunal Penal Internacional, lo que fuera. Y si alguno de las partes en el acuerdo no lo respetaba, se rompía. Se podía romper el acuerdo comercial. Entonces, este mecanismo que acabo de describir de forma muy simple, pero no ha lugar a que entremos en más, pero de alguna manera es una forma para la Unión Europea hacer realidad ese compromiso, ¿no?, que tiene asumido de unos valores, que son sus valores esenciales, los que representan la identidad europea y que quiere promocionar por el mundo. Entonces, este mecanismo, como digo, que ya lleva muchos años en práctica, probablemente no ha dado los resultados que nos podríamos esperar después de bizantinas discusiones en torno a cómo hacíamos esta cláusula para que fuera legítima, fuera legal, en fin, todos los parámetros que debía cumplir, ¿no?, para respetar todos los marcos aplicables, aunque la finalidad era loable y nadie la discutía, ¿no? Pero en este sentido, vemos que la práctica con los estados no ha sido igual, es decir, esta cláusula no está presente en todos. Por ejemplo, la gente podía pensar, está con China. Bueno, pues con China no está. Con China tenemos acuerdos comerciales y nunca hubo una cláusula democrática escrita. En cambio, por ejemplo, con Rusia es un estado con el que hemos tenido acuerdos comerciales, ahora ya sabemos que no, por las razones que todos conocen, pero ahí había una cláusula democrática. Es decir, bueno, según los estados hemos tenido unas cuestiones u otras. Entonces, la Unión Europea ha estado trabajando a través de este y otros mecanismos para extender la democracia y los derechos humanos. Como digo, a veces con más éxito, menos éxito, pero al menos ella no decae en que esa es su identidad y que su misión en el mundo, una de sus misiones es esta, ¿no? Hacer a escala planetaria, que existan y se apliquen estos valores. Entonces, si ya, como se ha puesto y está reflejado en el libro, China está ya situándose, no sabemos si para el 49, ¿no?, pero está ahí situándose claramente como el nuevo gendarme mundial. ¿Qué podemos esperar de un país que no es una democracia y cuyo respeto por los derechos humanos es más que discutible? Entonces, ese va a ser nuestro modelo. Porque, claro, hasta ahora el gendarme del mundo era Estados Unidos. Pero Estados Unidos al menos podemos decir que es una democracia y con su sistema, como todos, con elementos fallidos, es un sistema respetuoso con los derechos y libertades fundamentales. Entonces, ¿qué influencia va a poder haber en ese orden mundial? ¿O qué influencia, por ejemplo, en esta misión que ha adoptado la Unión Europea de promocionar la democracia y los derechos humanos si el gendarme del mundo cuestiona esos valores? Entonces, a mí es una cuestión que realmente me preocupa, porque queramos o no, por cuestiones de real político o no, vamos a tener que tener probablemente relaciones de amistad y cooperación, pero si es un Estado que continúa en su configuración actual, que eso también es otra cuestión, quizá China tenga su propia evolución interna, no lo sabemos. Todos los Estados la han tenido, el nuestro también ha tenido otras épocas donde no hemos sido democracia y no hemos sido respetuosos con los derechos humanos.
Entonces, China puede que tenga su propia evolución. Muchos, de hecho, apuntan que una sociedad que cada vez es más culta, que tiene acceso a las fuentes, puede que finalmente tenga también unas propias demandas. De hecho, ya hay, supuestamente. Lo que pasa es que por los temas de falta de transparencia, de no acceso a redes, es difícil saber hasta qué punto el movimiento opositor en China o el movimiento que trata de hacer transformar la sociedad china a los parámetros que nosotros consideramos son los aceptables, tienen fuerza o no, o capacidad. Ahora mismo, pues parece que no, que el escenario no es este. Entonces, como digo, a mí me preocupa profundamente que el nuevo gendarme del mundo, si mantiene el camino, pues sea un modelo que es contrario a los modelos que nosotros sostenemos. Y que eso que pueda hacer, nos vamos a quebrar, seremos nosotros los que nos quebremos. ¿Iremos hacia atrás? ¿Abandonaremos nuestros postulados democráticos o no? ¿Seremos presionados? ¿Seremos influenciados? Es una pregunta que me hago y a la que no tengo respuesta, y quisiera en este sentido que el público y el embajador pues compartiera después también su respuesta, su pensamiento a la cuestión. Tengo que decirle, no obstante, que después de la disección tan interesante que hace en su libro, hay muchos temas que me gustaría comentar, pero efectivamente no tenemos tiempo, ¿no? No obstante, sé que hay un capítulo dedicado especialmente a la democracia, nación y Estado, y vuelve a hacer un análisis sobre los requisitos que debería, y subraya que uno de ellos, evidentemente, o sea, no se concibe un sistema democrático si no viene acompañado de un sistema protector y garantista de los derechos humanos, ¿no? O el reconocimiento a las minorías o a la transparencia. Entonces, es interesante que veamos. Y ese equilibrio entre mayorías y minorías que caracteriza una democracia, porque creo que es un elemento también fundamental. El equilibrio entre el deseo de la mayoría, porque la democracia es la voluntad de la mayoría, pero con el respeto a las minorías. Entonces, esto que lo destaca en esa definición o aproximación que hace en su capítulo sobre la democracia es muy interesante. Como digo, la disección de muchos problemas, todos muy interesantes. Lo que quizá, y me ha agradado encontrar al final del libro, y no quisiera hacer un spoiler, ¿no? Es que en cualquier caso, a pesar de todo, el libro tiene una conclusión esperanzadora, en un tono muy positivo y optimista, estoico, pero optimista. Y no quiero pronunciar el proverbio con el que acaba, porque no sé si hago spoiler con esto, ¿no? Pero sí que es una frase que me ha hecho pensar en que es una aptitud ante la vida muy inteligente, quizá la más inteligente, y que probablemente, pues pase lo que pase en este mundo o en el que está por venir, esta es la que tenga que ser la actitud de todo ser humano. Y así el embajador considera que debe compartirlo, pues yo dejo en sus manos que lo quiera compartir, o anime a los lectores potenciales a que tomen el libro y lleguen, tras su análisis, a esa conclusión positiva que saca a pesar de todo. Y por mi parte, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a José Ángel. Sí, buenas tardes. Gracias a todas las personas que han venido, en particular a los miembros de la Económica, a la Junta de Oficiales. Y yo me siento muy honrado de estar aquí esta tarde en esta mesa tan ilustre, ¿no? Acompañado por compañeros de la universidad y también por el embajador Lanús. Realmente es muy honroso estar aquí.
Claro, yo de esto no sé nada como de casi todo. Y lo que he hecho, si me permitían esto, ¿tenemos 3 horitas? 4. Bien. En estos 10 minutos que voy a dedicarle, porque, claro, de esto yo no sé nada realmente, pero he indagado en el libro, que no es un libro, esto es una enciclopedia, embajador Lanús, que esto es una enciclopedia. Esto es una enciclopedia. Y me voy a explicar. ¿Se escucha? ¿Mejor así? Bueno, ¿qué hace un constitucionalista en un sitio como este? Quiero decir, ¿qué hago yo hablando sobre el nuevo orden mundial? Pues un constitucionalista que se quita las orejeras, como yo pretendo, tiene que abordar también esta cuestión que es muy relevante, el nuevo orden mundial y cómo lo trata el embajador Lanús en su libro Libertad o sumisión, la condición humana en el siglo XXI. He buceado en el libro, he leído con fruición esta obra, por la que le felicito. Creo que he crecido mucho leyendo el libro. Es un libro muy actual, optimista, como decía la profesora al final, y a mí me ha producido una sensación de renacimiento, a la manera que podrían decir los verdaderos renacentistas. Es un libro escrito por un hombre del Renacimiento del siglo XXI, un humanista en definitiva. Es el libro que a uno le gustaría escribir, en definitiva. Es un libro que nos hace repensar el mundo en esta Babel que, por cierto, siempre ha sido este planeta. El planeta Tierra tiene cosas bellísimas, pero tiene unas cosas también no tan encomiables. Está la ley de la gravedad, la oxidación, y tiene también que hay unos seres que habitan el planeta que se han erigido en el ser más maravilloso de la creación, pero también el más preocupante, que somos nosotros, los seres humanos. El libro les voy a situar en el contexto un poco de lo que quiero contarles. El libro tiene un prólogo, 9 capítulos y una bibliografía enriquecedora. Y está escrito durante la pandemia, como decía el profesor Framiñán, citando a los clásicos, los que vivimos presos del estoicismo, de Marco Aurelio, de Epicteto, de esas citas clásicas que intentamos que estén en nuestra vida como pauta de conducta. Creo que en el libro hemos encontrado un verdadero refugio, por lo cual también le doy las gracias. Pero hablemos un poco del nuevo orden mundial, aunque más bien parece un nuevo desorden mundial. Hay una cosa que tenemos los occidentales. Fíjense ustedes, yo voy vestido de occidental, con mi chaqueta, mi corbata, mis zapatos de las bodas, y claro, los occidentales queremos, digo este símil, este ejemplo, los occidentales queremos que todo el mundo baile a nuestro son, al son que marca Occidente, porque en Occidente se han hecho cosas realmente grandes, es decir, de los 300.000 años aproximadamente que dicen los antropólogos que llevamos aquí sobre el planeta, pintando algo. Antes no pintábamos nada. Ya saben ustedes que hasta el siglo XVIII, hasta la Revolución Francesa prácticamente, el ser humano, vivir en este planeta, era como, además se dice en el libro, era un lugar verdaderamente tétrico, desagradable, brutal, y la vida del ser humano aquí era muy corta, era muy corta. Con la Revolución Francesa las cosas cambian, y ahí, a finales del 18, en 1789, se produce una de esas encrucijadas que tiene la historia. Y ahí aparecemos los constitucionalistas. El derecho constitucional hace que cambien mucho las cosas, pero siempre dentro de esta lógica de lo que representa la historia de Occidente, porque la Revolución Francesa se da en un contexto temporo-espacial. Eso se da en el tiempo, 1789, y en el espacio, en Francia, que es tanto como decir Europa. Pero eso no es todo el mundo es más grande. El mundo, los habitantes de Guinea, Papúa Nueva Guinea, tienen su propia organización, que nosotros intentamos ponerles la corbata, pero a lo mejor ellos no consideran la corbata un
aderezo tan interesante, quizá porque allí el clima es otro y la corbata no pega. Y esto que quiero trasladarle es la idea de que Occidente, yo creo, desde mi punto de vista, que comete un error. Y de ahí, de aquellos polvos a estos lodos. Este nuevo frentismo que ahora hay con Oriente, digamos, ¿no? Porque me decía el otro día un compañero en la Universidad de Granada, donde estuve en un seminario, no, es que esto de la guerra de Ucrania, Estados Unidos y Ucrania, Estados Unidos y Rusia, decía él. No. Desde mi punto de vista, la guerra no es de Estados Unidos y Rusia. Bueno, digo Estados Unidos porque a estos efectos todos somos estadounidenses, somos occidentales, ¿no? Estamos de este lado, hemos caído de este lado, por suerte. La guerra no es con Rusia, es decir, el enfrentamiento es de las dos grandes potencias, una hegemónica a día de hoy, a día 31 de mayo de 2023, pero ¿conocen ustedes algún imperio? Aquí hay eminentes historiadores que se haya perpetuado en la historia siempre, que fue de Roma, que fue del Gran Egipto. Los imperios tienen su tiempo, que fue de España como imperio español, ¿no? O del imperio francés, o del Reino Unido, ¿no? Que estamos viendo sus coletazos. Los imperios duran lo que duran, y duran lo que duran también en función del contexto de la revolución tecnológica a la que asistimos. Y cuanto más avanza la tecnología, lo que no significa que avancen en la misma proporción o relación los valores occidentales, pues dura lo que dura. Y la guerra de Ucrania no es la guerra de Ucrania. Es eso que decía el embajador Lanús. Había que buscar un enemigo. Y el enemigo yo quiero decir el adversario mejor. La palabra enemigo es que no me gusta ni un pelo. El adversario. El adversario es Oriente. Oriente con su manera de entender la vida, con su filosofía milenaria. Les voy a contar algo que en una de las reuniones de Davos, esto es un pequeño paréntesis rapidísimo, se encuentran Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, y el presidente chino. Off the record, fuera de las reuniones donde se dicen las grandes palabras, todo el mundo respeta todo y todo obedece al protocolo. No, fuera, ahí, en la entrada del servicio, ¿no? Y Macron coge del brazo, le echa el brazo por el hombro al presidente chino, que se sorprende, porque de entrada ellos no se echan el brazo por el hombro, pero claro, este colegueo, el buen rollito occidental, ya saben, ¿no? El buenismo. Y le dice, hay que ver lo que estáis creciendo económicamente, sois una economía poderosa, controláis todo el comercio internacional, todo lo que llevo yo puesto lo han fabricado en China, menos el coche que es Peugeot. Es decir, tendríais que hacer, y le dice Macron a dirigentes chinos, tendríais que hacer también un esfuerzo en liberté, égalité y solidaridad. Es decir, libertad, igualdad y fraternidad. Y el chino le quita el brazo, lo primero, y le dice, esto me lo cuenta uno que era asesor allí, y le dice, mire usted, eso me parecen muy buenas palabras, muy buenas intenciones, pero eso que ustedes vienen proponiendo desde 1789 para acá, en Occidente, está en rodaje, tiene 200 años de recorrido. Nosotros trabajamos con milenios. El rodaje, ¿no?, de los motores. Claro, al principio va muy bien, de aquí a la plaza de Ildefonso va de escándalo. Ya veremos cuando llegue a Granada, ¿no? Bueno, quiero hablarle un poco entonces en este concepto y ir ya muy rápido. Es decir, ese es un problema. Occidentales, yo creo que tenemos un problema de expansionismo moral, si me permiten la barbaridad. Es decir, hay que respetar al ajeno, hay que tener en cuenta que el mundo puede ser que vaya a distintas velocidades y que no todo el mundo comparta nuestros criterios, por loables que a nosotros nos parezcan. De hecho, aquí tampoco es que sea esto jauja, ¿no? Bien, otra idea es que el planteamiento del frentismo, el derecho constitucional lo tiene resuelto.
nosotros, como somos herederos de la Revolución Francesa, ese conjunto de ideas humanistas utópicas, porque plantea unas utopías verdaderamente loables el embajador Lanús, que yo creo firmemente, pero creo firmemente en un contexto temporo-espacial dado. Eso lo tiene resuelto el derecho constitucional. Lo que ocurre es que el derecho constitucional en estos albores del siglo XXI, desde mi punto de vista, está en quiebra. ¿Por qué está en quiebra el derecho constitucional en la actualidad? Yo creo que está en quiebra por tres cosas. Bueno, por muchas más, pero para no enrollarme. Una, porque los resortes normativos, es decir, las leyes que los regulan, no sirven siempre al interés general. Son a veces sectarios y, por tanto, cuando... Esto que digo no es de España, esto es de todo Occidente. Hay otra quiebra que viene y deteriora la democracia, que viene dada por la crisis de representación. Es decir, la gente, tú le preguntas a un tipo que está ahora en Villacarrillo tomándose una caña con una aceituna, le preguntas que se siente representado en el Parlamento y te tira la cerveza encima. Es decir, hay una falta de representatividad, hay una crisis de representatividad. Los parlamentarios, el otro día se lo comentaba yo a un amigo mío que ha sido parlamentario, tenéis que hacer un esfuerzo más por ir por los barrios, por la calle, conocer a la gente, como hacen, por cierto, los ingleses, los parlamentarios ingleses en sus distritos. Y otro problema son las tensiones frentistas. Es decir, esto de andar dentro de Occidente generando otros frentes. No ya el frente que tenemos abierto de macro magnitudes, sino otros frentes. Ese frentismo genera violencia dialéctica, violencia verbal, que llega a la otra violencia, es decir, a la de las manos. Y es una violencia cercana, es decir, que tenemos cuando el partidario de una ideología se encuentra en el bar con el contrario y puede ser que lleguen a las manos y produce una violencia cercana y luego también una violencia remota también, ¿no? Que es la violencia de los territorios. No piensen, por ejemplo, ustedes en Cataluña últimamente, toda esta violencia entre territorios. Esto es muy preocupante. Y luego hay una última cosa que es el tema del populismo. El populismo se ha extendido. Los demagogos actuales, claro, la clase política no es que sea la más preparada de la historia, ¿no? Claro. Entonces, claro, los demagogos dicen al pueblo, a los que los votan, lo que el pueblo quiere oír. Panem et circenses. En definitiva, esto ya lo habían inventado los romanos. Y luego hay otra cosa, ya voy a acabar. Hay una idea que me ha fascinado del libro del embajador Lanús, que es el tema del ecologismo, que usted lo plantea en términos verdaderamente gloriosos, diría yo. Porque, como usted dice en el libro, o así lo he entendido yo, el ecologismo ya estaba inventado. Ahora creemos que hemos descubierto América, pero el ecologismo lo inventó un señor que nació en Asís, al norte de Italia, que se llamaba Francisco. Hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo. Es decir, claro, pero nos lo venden, los demagogos nos venden como que han descubierto América. Este planteamiento del ecologismo con ese sentido clásico, profundo, es lo que realmente me llama la atención. Les enumero unos cuantos errores que creo que comete Occidente y que por eso nos sitúa en un contexto que no es el nuevo orden, sino el nuevo desorden mundial. Errores que creo yo que comete Occidente y que tendríamos que pensar, gracias al libro del embajador Lanús. El primer error es una multiculturalidad desbocada, es decir, sin orden, sin concierto. La sociedad líquida de Bauman, que antes decía el profesor Faramiñán, ese relativismo atroz en el que hemos entrado, donde todo vale, y todos sabemos que no vale. La ruptura con la ética de nuestros padres, del que nos ha entregado el testigo, la ética anterior, y eso supone renunciar a la historia precedente, pero es una bata de cola que arrastramos, como la que llevaba Lola Flores, ¿se acuerdan? La bata de cola, eso lo vas arrastrando, y forma parte de ti. Otro error que comete Occidente, creo que es que la juventud, claro, en un mundo de los mayores somos adolescentes, pues claro, la juventud no tiene guías. No hay guías, no hay referentes, y sin guía y referentes, ¿dónde iremos? Al despeñadero. Al despeñadero. Otro error que comete Occidente es
que los símbolos tienen mala prensa. Los símbolos, eso que cohesiona, ¿no? Eso que cohesiona a la gente, ¿no? Los símbolos son un trozo de papel o de tela, que ya lo sabemos, pero representan algo. El otro día decía yo, no sé si se acuerdan mis compañeros de la Junta de Oficiales que tuvieron la bondad de acompañarme, es decir, la foto de mi madre que yo llevo aquí en la cartera, yo llevo una foto de mi madre aquí en la cartera, no es mi madre, evidentemente, mi madre está ahí en la Plaza Santa María, pero si alguien viene y se cisca en la foto de mi madre o me rompe la foto de mi madre, está cargándose un símbolo, algo que a mí me vincula con algo, con una familia, con una tradición, con una... los símbolos han perdido valor, no tienen buena prensa, cuando ya digo que son un elemento de pegamento social, de cohesión, que es tan necesaria. Y luego, finalmente, la amnesia. La amnesia a la que parece que estamos condenados, la amnesia produce atonía, la atonía produce seres subyugados, fáciles de domeñar, de dominar. Por tanto, ya no les canso más. En el escenario de este nuevo que yo llamo desorden mundial, ya están diciendo qué pesimista es este tío. ¿Para qué habré venido yo aquí esta tarde? No, vamos a ver. Yo no soy pesimista, soy un optimista bien informado. Digo que en este contexto del desorden mundial, que alguna luz sí que nos pone el embajador Lanús en este panorama, en lo político se produce un debilitamiento del Estado-nación en favor de un poder global que son unos señores que están en el sudeste asiático, en lo alto de una torre, un gran rascacielos, y que son los que toman las decisiones de qué va a pasar. ¿Pero quién ha votado a esos señores? ¿Conocemos su rostro? ¿En qué lista electoral iban? Pero claro, controlan la economía, y controlando la economía controlamos la política. Otro escenario desfavorable es que las fronteras porosas tienen ventajas porque nos enriquecen culturalmente, pero también tienen riesgos. Entonces, las fronteras porosas tienen que ser vistas también desde un punto de vista de análisis normativo, siempre pensando en la solidaridad, porque no podemos perder nuestra lógica de la Revolución Francesa. Y luego es que han quedado en suspenso los esfuerzos, esto me preocupa mucho, porque Ucrania está ahí a 2 horas de vuelo o menos, ¿no? Es que los esfuerzos del desarme, de aquello que se hablaba en Naciones Unidas permanentemente desde 1945, ya nadie habla de esfuerzos por el desarme. Boris Johnson, el friki ese que gobernaba el Reino Unido, ¿no? Ya se acuerdan, ¿no? Este señor ha hecho crecer al Reino Unido 40% más en rearme armamentístico nuclear. No estamos hablando de comprar escopetillas de plomo de la feria. El Reino Unido, la 5ª potencia económica y militar del momento. Esto es preocupante, que ya no se hable del desarme, sino de que tenemos que armarnos. Y si te armas, ¿para qué será? Acuérdense lo de mantequilla que decía el gran economista, ¿no? Samuelson. Mantequilla o cañones. Muy bien, pues en lo cultural, que estamos en una sociedad cultural en la que yo me honro de pertenecer, ¿por dónde va el escenario de este, voy a decir, nuevo orden? Los valores globales que amenazan a la cultura y las redes sociales, desde mi punto de vista, son un peligro inminente. Es decir, ahora todo el mundo hace un TikTok y pone morritos y estas cosas. ¿Y esto qué supone? El adiós al conocimiento, el adiós al esfuerzo, a la virtud, a la excelencia. Se han extendido, además, riesgo para la cultura. Se extienden ese tipo de hábitos, los hábitos que homogeneizan el pensamiento único, que es ese. Eso genera desarraigo, incultura. O genera una cultura que yo llamo, y con el embajador Lanús, es una cultura de casino, una cultura de aeropuerto, la sociedad líquida de Bauman. Además, se ha instalado una cultura, si es que se puede llamar cultura, consumista. Es decir, la felicidad reside en comprar cosas.
la felicidad reside en comprar cosas. Y nos han convencido de esto. Esto es mercantilismo puro y duro. Y luego el colofón es que cunde la incertidumbre. La incertidumbre. La guinda ha sido la pandemia. Encima ha venido la pandemia. Sumado el cóctel, por tanto, me parece casi explosivo. Pero, en fin, acabo. La excelencia humana prevalecerá, dice el embajador Lanús, y yo me lo creo. La excelencia humana prevalecerá. No indignarse. Hace una cita de los clásicos. No indignarse, no llorar, solo comprender. Sí, somos, como les digo, una mota azul en el cosmos. No se nos olvide esto, ¿no? Nos creemos muy importantes. Somos acuérdense de Carl Sagan, somos una mota azul en el universo, algo minúsculo pero valioso. Si no se pierde el sentido de por qué estamos aquí, flotando en ese éter cósmico. Y finalmente, como diría el señor Gala, no olviden que una sola rosa contiene la primavera. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, mientras va acercándose al atril el embajador Lanús, si quiere hablar, puedes hablar en el atril. Nos ha acercado un poco la idea de Graham Allison. ¿Qué hacemos sobre esa trampa de los siglos? Bueno, primero estoy muy contento de estar aquí en Granada, ciudad que conozco hace muchos años. Sí. Está bien esto, no está perdido. En un momento de la historia que se conecta un poco con esta ciudad. Ortega Gasset decía que era un gran privilegio estar en un momento, usted creo que lo dijo, de vivir un tiempo de la historia donde se produce un recodo de la historia. Y yo creo que Granada tiene algo que ver con ese gran recodo de la historia que fue el protagonismo del pueblo hispánico en la conexión a la historia universal de una parte del mundo desconocida que era América, lo que se llamaba antes the fourth part of the world, ese mundo que Ptolomeo no había aún colocado en el mapa plano. Y fueron los españoles, con su coraje extraordinario, porque sabe lo que era partir a un lugar que ni se sabía nada, los que protagonizaron esa gran epopeya, yo diría la más trascendente culturalmente de la humanidad. Y además, cosa que no se dice mucho, que fue el impulso del mundo moderno, porque la aparición del hombre natural, del hombre que estaba fuera de la historia, que eran esos señores que estaban ahí en ese continente, produjo una fascinación en Europa, un cambio absoluto de la concepción de la historia, que estaba radicada en el este, en la Biblia, en las cosas antiguas, en Heródoto, etc., y empezó a mirar a otro lado, que fue ese mundo nuevo, no era nuevo, pero esa conexión con ese mundo. Y yo le diría que la percepción de ese hombre natural, de ese hombre fuera de la culpa, fuera del mundo conocido de la historia, es la que va a producir el gran salto cultural en Europa y que en cierta medida se ejemplariza con el libro de Tomás Moro, Utopía. Porque cuando habla Tomás Moro de Utopía está hablando de esa cosa nueva, ese topo nuevo. Y creo que Granada, España, fue, diríamos, el protagonista principal, los españoles, el pueblo español, porque fue una cosa popular, los grandes héroes de aquella profecía que ya había hecho Medea
cuando dijo: las puertas del océano se abrirán y Thule no será la última tierra, algo por el estilo. Entonces, por eso dije que Granada tiene algo que ver. Desde esta parte del mundo salió esa aventura que cambió el mundo. Bueno, quiero agradecer a los que me invitaron. Muchas gracias al señor Antonio Martín Mesa, a José Ángel Marín, a la señora Carmen Muñoz y a Juan Manuel Faramillán de haberme invitado. Él tuvo el coraje, porque es amigo, me dijo: veniste. Yo dije: no, nadie le iba a interesar esto, pero bueno, parece que se interesó un poco. Bueno, yo primero voy a citar una frase de Hobsbawm, que es un gran historiador inglés, que hace unos 35 años dijo lo siguiente: en la mitad del siglo pasado hemos ingresado en una nueva fase de la historia universal, mundial. Es el fin de una historia, la que hemos conocido en los 10.000 años pasados, 10.000 años pasados, es decir, desde la invención de la agricultura sedentaria. Y luego termina esa cita sobre la situación de la historia en este momento, dijo: pero no sabemos a dónde vamos. Y ese no sabemos a dónde vamos me invitó a curiosear a dónde vamos. Y bueno, y este libro es el fruto de eso. Bueno, ¿qué es esto nuevo? ¿Es nuevo? ¿Estamos reproduciendo una vieja profecía? No, sí, bueno. Hobsbawm dice que es una nueva etapa. Pero hay un señor que escribió después de la Guerra Fría, que se llamó Francis Fukuyama, que dijo otra cosa: no es una nueva etapa de la historia, es el fin de la historia. Y Fukuyama dijo: es el fin de la historia, ganó la democracia, ganó la economía de mercado, y la dialéctica de la historia universal se acaba. Todo va a un solo punto, a una sola percepción de la vida real, y él dice: hemos ganado. ¿De quién? Aparentemente del derrumbe soviético. Eso es lo que dijo sobre él. Yo creo que es una gran equivocación. Y esa equivocación creo que le costó ya un poco a Occidente, de creer que habían ganado. Y eso fue Fukuyama, y durante 20 años, 10 años, tuvieron los consensos de Washington, ¿se acuerda? De todas las nuevas teorías, Margaret Thatcher. Hemos inventado un nuevo mundo, y poco a poco ese mundo se fue deshaciendo, descomponiendo, y terminamos en las intervenciones unilaterales, las masacres en el Kosovo, las masacres en África, 20 años de intervención en uno de los pueblos más pobres del mundo, en Afganistán, por parte de Estados Unidos, lo que pasó en Irak, buscando una bomba atómica que nadie sabe, nadie probó nada de que existía, pero se montó miles de millones de dólares buscando esa bomba, y por supuesto cientos de miles de muertos. ¿Ese era el mundo nuevo? Yo creo que no. Yo creo que hubo una gran equivocación de percepción de la historia que estábamos viviendo. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Realmente qué ha pasado? Bueno, esto tratamos de descifrar en este libro. Voy a referirme al mundo después, porque eso es el sistema internacional que ustedes ya se han referido. Voy a referirme a 3 o 4 cosas que están pasando al hombre, al hombre como biológicamente, como ser humano, y el hombre como ciudadano,
¿no es cierto?, y a los estados y al mundo. En primer lugar, vemos que hay como una nueva percepción del ser humano. Y esa nueva percepción que se está notando, por lo menos estoy hablando de Occidente, porque es muy difícil decir la realidad. ¿Cuál es la realidad del mundo? Es imposible. Hay tantas realidades, el Oriente, esto, lo otro, el África, América Latina, una más o menos central, el mundo que ustedes viven más o menos. Me refiero a eso. Y vemos que hay como una vuelta al yo. Es que como el hombre está rompiendo algunas de las ideas fundamentales que movieron al cristianismo, por lo menos, que fue el otro, la percepción del prójimo, la percepción que nuestra historia no tenía sentido si no es en relación al otro. Esa vuelta al yo ha llevado al hombre, creo, a una cierta soledad. Y aun cuando eso es muy, muy ponderado de muchos filósofos actuales, como por ejemplo el alemán, ¿cómo se llama?, Sigmund Bauman, que dice que la soledad en los seres humanos es tan banal como los caracoles. Y no digamos de Irving Rohn, que dice que el hombre tiene que estar solo, que basta de esta manía de considerar al otro, basta de la piedad, basta de la violencia, volvamos al yo. Bueno, toda esa teoría de la fortaleza del hombre, la competición y el fin de las utopías colectivas basados en una visión de la humanidad centrada en la felicidad. Y voy entonces al tema de por qué hablo del hombre, porque toda la filosofía, por lo menos la que nosotros hemos estudiado, es decir, desde los griegos en Oriente, Occidente, y los Confucios, más o menos al mismo tiempo, es una época axián, como decía algunos, es el momento de grandes transformaciones. De ese momento, todas las reflexiones sobre la vida, que es la filosofía, el desarrollo de la inteligencia, etcétera, de la racionalidad, están basados en una premisa: el hombre es lo más importante. El hombre es el centro de la reflexión y el centro, digamos, de la preocupación de la organización del hombre en la Tierra, de la organización humana en la Tierra. Si bien no había conciencia, como es actualmente, hubo en el siglo XVIII, XVII, del otro, había el nu, el nosotros, siempre fue el hombre. Y eso, la ciencia política, toda la reflexión política de la democracia, desde esas dos épocas, siempre se centraron en que el objetivo fundamental de la organización política, la Constitución, la política, es el hombre. ¿Y qué era lo del hombre? La felicidad del hombre, el bien del hombre, salir de ese mundo tétrico, de todos los valores que se fueron describiendo, con las distintas etapas de creación de visiones más humanitarias, más benévolas, pero, en fin, todos los grandes del Renacimiento, Montaigne, bueno, y sobre todo el cristianismo, ¿no es cierto?, que fue la primera religión que le dice al ser humano, bueno, depende de los dioses, o de la benevolencia, o los antiguos dioses americanos, la Pachamama, que había que darle fuego, darle de comer galletas y manzana para salvarme. No, dice no. El Salvador de la montaña le dice al hombre: tú eres el responsable de tu destino, no lo que le vas a dar de un mito a los dioses. Entonces todo estuvo pasando. Pero resulta que estamos en un momento hoy en donde la focalidad de la centralidad de toda la reflexión no es más el hombre. Yo lo que veo
es que de la focalidad en la vida social, en la vida política, en la democracia, que debía y fue durante siglos el ser humano, y la mejor del ser humano, se está trasladando a las cosas, la administración de las cosas, la economía, el mercado, esto, todo lo que ustedes leen en los diarios, casi todo se aleja de la preocupación del hombre concreto, que tiene que llevar a sus chicos al colegio, que tiene que vivir patá, que tiene el casamiento de las nenas, etc. Porque eso no es lo importante. Por eso hubo un gran diálogo muy interesante entre un paisano en un lugar de Francia con una persona de la Comisión Europea. Y le pregunté, ¿usted para quién gobierna? Y él no sabía. ¿Para quién? ¿Para el mercado? ¿Para todo, en fin, el riesgo país? ¿Para el Producto Bruto? ¿Para la eficiencia de que anden bien los trenes si no los privatiza? Y no supo, lo mareó tanto que no pudo contestar. Un diario muy interesante. Y es lo que pasa. ¿Para quién gobiernan? ¿Para ellos? ¿Para el narcisismo? ¿Para el yo? Bueno, de ahí entonces que este momento del mundo, yo creo que se está produciendo una modificación del foco central de la reflexión política, es decir, la democracia, del hombre a las cosas quiere decir a la eficiencia, a la organización, Y el hombre lo están dejando bastante de lado. En América Latina, por lo menos, es clarísimo. El hombre no tiene ninguna importancia. Está en la Villa de Miseria, qué lástima, 20% de pobreza, sí, van a 40, ahora 40, mañana 50, nosotros vivimos bien. Y el liberalismo que les dice, no, ocúpese usted, no vengamos ahora con cosas colectivas ni nada, hay que tratar cómo te salvas tú. Bueno, entonces, al mirar ese foco de esa forma, toda la gran, digamos, utopía política, si podemos hablarla, o social del ser humano, ya desaparece, porque ya no tengo una utopía colectiva. Tengo que manejarme con las cosas y luego salvar a algunos hombres que son los amigos de ellos. Se ve bien, usted lo ve en Estados Unidos, donde hay un país más poderoso de la tierra, donde la gente camina lleno de pobres. La Argentina tiene 40% de gente que no puede comer. Pobres. ¿Quién le importa? Están hablando de la economía, de la inflación, de la deuda, de otras cosas. Así que esto me parece algo importante. La otra cuestión que creo señalar también es sobre la sociedad. Usted recién habló de la sociedad líquida, casualmente. La sociedad está perdiendo el respeto de los valores o de la construcción que se hizo durante siglos y que fuimos nosotros, por lo menos nuestra generación, somos como recipientarios de eso, del Pico de la Mirándola, de discursos sobre la dignidad del hombre, y no hablemos de todos los grandes autores, sobre todo europeos. Ese mundo está siendo puesto en duda porque se está quebrando el vínculo del mundo moderno con la ética tradicional, el bien que nosotros veníamos creando a partir de los siglos, ¿no? Que era esto más esto, los profesores, las jerarquías, etcétera, etcétera. Y hoy en día muchos filósofos inclusive exaltan la destrucción de esos valores, que hay que ir a valores nuevos, etc. Ustedes no sé si han leído el libro de la sociedad líquida, muy interesante, de Baumgarten, que dice que está todo flotando. Y si uno pega a esos paquetitos que flotan, se hunden y no vuelven más. Todo está en duda. El otro se fue porque no hay más, lo dice Kant, el filósofo. Entonces estamos en una especie de cambio de la percepción del hombre en la sociedad.
¿Qué pasó con la democracia? Y bueno, la democracia tiene un problema actualmente por el problema de la globalización, que yo creo que es fundamental, muy difícil de resolver, que es el siguiente. La democracia, o el sistema de gobierno que conocemos en Occidente, es un sistema territorial, histórico, que se ubica en un lugar y que se gestiona de acuerdo a unas reglas que responden de una historia. El bien común, la búsqueda del bien común para esta comunidad. Pero resulta que el mundo nuevo que está desarrollando a través del sostén de la tecnología es un mundo global, no territorial limitado. Y ese mundo global no tiene en cuenta el territorio, ni la historia, ni nada de lo que piensa Granada, no existe directamente. Entonces, hay una tensión entre los gobernantes que están destinados a gobernar lo local con lo global. ¿Y qué es lo que está dominando? Lo global. Porque lo global está penetrando en todos los sistemas de conocimiento, de organización, de gestión económica, esto. Entonces, hay como un mundo doble. El mundo de la democracia que tiene que gobernarse de acuerdo con un criterio territorial e histórico, porque cada país, cada gente tiene distintos valores, ¿no es cierto? Y el mundo global que exige nuevos comportamientos. Y ese mundo global está dominado por intereses que no son nacionales. Son intereses de grupos totalmente ajenos a la tradición de la política, vamos a decir, de Occidente, que es la soberanía política de los estados, la libertad, la constitucionalidad, todo eso. Hay un libro muy interesante de Goodhart que se llama, muy bueno que lo leí, lo recomiendo, People of Somewhere of People of Nowhere. Gente de algún lado, de un lado, y gente de ningún lado. Y que dice que de más en más nos está gobernando gente de ningún lado, que no tiene ninguna tradición, que no tiene ningún arraigo. Y para ir a la palabra arraigo, es uno de los problemas claves que están en duda en la educación de este momento. Usted sabe que el ser humano no es como el animal, no se desarrolla naturalmente. El ser humano, si lo deja en la selva, un chiquito, y lo deja ahí, le da de comer, todo, lo deja en la selva, y es un bicho, es un animal, no tiene nada. En fin, se ha encontrado, ¿te acuerdas? Ahí en Italia. El ser humano es una construcción. La principal tarea que tenemos es construir esa personalidad. Si bien lo biológico es natural, la personalidad es una construcción. Y esa construcción es una construcción dentro de la cultura. Por eso el mito de la caverna, que es el gran mito de la educación moderna. Ese mito de caverna se basa en el arraigo, porque si no hay algo atrás, ¿qué le vamos a enseñar? Y estas virtudes protectoras, digamos, están poco a poco destruyéndose en la cultura moderna. Inclusive, hay un poeta que habla del hombre, de Hollow Man, el hombre vacío. Hay muchísima literatura y muchísimos autores que alertan lo que está pasando. Simone Weil, que es judía, es una mujer que estuvo presa mucho tiempo, dice, el arraigo es quizás la necesidad más importante y menos conocida del alma humana. Porque un alma humana que no tiene algo donde apoyarse, inclusive habla de los muebles, de la abuela, muy interesante, porque dice que todo eso forma parte de la identidad.
Y si sacamos eso, el hombre está muy desprotegido. Como a su vez todo el mundo global está tratando de destruir la soberanía de los estados, es muy posible que el gran desafío que tiene la política es tratar de amparar a la gente que se va a quedar poco a poco en el desamparo frente a la destrucción de la soberanía, digamos, de los estados, y indirectamente la libertad amenazada por esos superestados que controlan todo. Es la surveillance total de los cosas. Todo. Que controla, sí, ¿cuánto tu análisis? ¿Cómo eran los cursos? ¿Cómo se comportó con la señora? ¿Cuáles comportamientos? ¿Cuál es el efecto de todo eso? Usted dice, ¿me estadístico? No. Hay un efecto importantísimo de todo eso. Es que nada se olvida. Por lo tanto, si todo queda en la memoria, no podemos perdonar nada. El hombre se vuelve una máquina monstruosa, porque no hay más perdón. Porque todo está, es lo que está pasando en China. Que ha habido casos que un chico quería salir afuera, no sé, dice, al exterior pidió un pasaporte. Chino, no, porque se portó mal con su mujer. Aquí su mujer hizo una planta, ¿pero cuánto? Yo tengo 40 años. No, a los 17. Estaba ya marcado. No. Entonces, este sistema del dataísmo, yo le digo dataísmo, por ahí puede ser otro. Información, ¿qué información? Entonces esto lo va al hombre poniendo una especie de desnudo frente a las máquinas totalitarias de los estados. Bueno, en el libro hago una gran descripción de la máquina totalitaria, no sé si lo vieron, todos los sistemas, siniestro. Es lo más siniestro que pueden imaginar. Nuestros estados, lo de esto, lo de aquello, Estados Unidos, Francia, Inglés, todo un sistema siniestro de control, al servicio que del poder, del dinero, de la codicia, de lo que, como decía Tucídides, las tres pasiones fundamentales de todos los hombres de poder. Y Tucídides, hace 2000 años, tenía tres pasiones. Una, el miedo de que lo saquen, que lo juzguen, que lo metan en prisión o perder el poder. Dos, la fama. Quiero que me quieran, quiero ser famoso. Fama se dice antiguamente, hoy sería la reputación. Y tercero, la codicia, el dinero, el poder, que es una pasión que no para. Eso lo decía Tucídides hace 2000 años, es increíble. Y estamos lo mismo, ¿no? Cuando uno ve los grandes políticos. Bueno, ahí estamos. Es una reflexión de todo esto, lo que yo hago, sin tener, digamos, la clave, ni la lámpara de Aladino de todo, pero es evidente que estamos en una sociedad, diríamos, en primer lugar, que estamos desarrollando personajes narcisistas. Todo se juega, si ustedes miran bien los personajes, no digamos en España, que es evidente, pero en otros lados lo mismo, Es totalmente narcisista, yo, todo es el yo. En sociedades donde no hay valores, porque son, como dice Bautham, flotan, son toda una sociedad líquida, y los bienes son efímeros. Los placeres lo quieren intenso. Inclusive, a veces creemos que todo puede conseguirse por delivery. Inclusive el sexo, todo. Esa cosa de rapidez, facilidad. Creer entonces que el mundo es un gran mundo de mercado, donde todo está en venta y donde todo puede adquirirse si uno tiene suerte. Es una sociedad donde el otro no forma parte de la vida de cada uno. El ser humano se siente más mutilado
como si fuera un ser ausente, un individuo siente que vive sin garantías ni seguridad. Eso nos da mucha inseguridad. Voy a hacer algún comentario sobre el mundo internacional, ¿les parece? ¿O están ya muy cansados? Lo que vamos a hacer es abrir un poco el debate. Exacto, sí, porque si no podría hablar y por ahí les aburre mucho lo que digo. Siempre decimos que aquí en la económica que lo importante son los coloquios, porque son los que realmente remueven al propio ponente o la ponente y bueno, y se profundiza un poco más. Así que vosotros tenéis la palabra y tenemos la oportunidad de tener al embajador Lanús con nosotros, levantar la mano y... Sí, porque estaba hablando y dije, yo hablando por ahí, se aburre, son temas... ¿Tienes alguna pregunta? Después sí hablo del sistema internacional. Hay una cosa que hice en el libro cuando hablé de ecología, que usted bien habló de hermano a la señora Carmen, me adhiero a aquellos científicos que creen hoy que salud y ecología es lo mismo. Se va a tratar conjuntamente, porque gran parte de los problemas de salud vienen con el sistema ecológico. Bueno, no lo inventé yo, lo estuve investigando. Bueno, ahí estamos. ¿Vos tenés alguna pregunta? A ver. Bueno, yo sí, ya que estamos. Ya que estamos. O la señora Carmen que me preguntó algo. Yo pregunté por Sí. el epílogo de Ucrania. Sí. Lo de Ucrania. Ah, bueno, hay que hablar primero del sistema internacional. Venga. Bueno. En sistemas internacionales existieron varios. Hay dudas de que si realmente el hombre tuvo conciencia del sistema, ¿no? Que era un sistema hecho, los chinos en el siglo IV a.C. era un sistema jerárquico donde un emperador dominaba una serie de reyes, después se dividieron. El Sacro Imperio Romano Germánico era un sistema donde estaban los reyes abajo y el emperador arriba, que tampoco funcionó mucho, pero era un sistema. Bueno, hubo muchos sistemas internacionales. Muchos no, pero métodos para encarar la coexistencia de estados, o de reinos, o de comunidades. Después de la guerra, de la Segunda Guerra, hubo una obsesión de los europeos mismos, de Estados Unidos, de ver lo que habían hecho. Una carnicería monstruosa. Y nadie sabe verdaderamente por qué. Más allá de lo que podamos juzgar de los alemanes, etc. Y lo mismo pasó en la Primera Guerra Mundial, que fue un encadenamiento de uno con otro, después de la muerte del príncipe en Sarajevo, Francisco Fernando. Entonces había que ver qué orden se podía hacer para evitar lo que Europa había vivido por 500 años y el mundo también en las últimas dos guerras mundiales, y Europa prácticamente el siglo XIX fue un siglo muy, muy violento también. Entonces, en la reunión de San Francisco se plantearon, bueno, hay muchas cosas, pero voy a simplificar, dos posiciones. Una, la que establecía Stalin. Stalin dijo, hay que hacer zonas de influencia con todos los países socialistas y los países libres. Y otra, la que dijo, lo que proponía Roosevelt, que dijo no, one world, un mundo, no varios mundos. En realidad, el que triunfó fue Roosevelt, con una idea genial, que es que el sistema debía permitir que todos los estados, cualquiera sea su régimen, tamaño o ideología, pudieran participar del sistema. Por lo tanto,
el sistema no se basaba en una moral, que esto es el bien y esto es el mal, sino en reglas de juego de conductas. Por eso las Naciones Unidas tienen una serie de reglas de conducta, no injerencia en los asuntos interiores, el mantenimiento del respeto territorial, a esto la competencia de tal. Pero en ningún lado las Naciones Unidas habla de democracia, en ningún lado. La gente cree que sí, no hay ni una palabra. Y de economía, de mercado tampoco. Habla de derechos humanos. Derechos humanos después del 48, antes tampoco. Las cartas. Sí, yo sé, pero en general, no lo que... Sí, no dije que en derechos humanos, dije democracia. Democracia no habla. Tenemos que discutir sobre ese tema. Bueno, no dice la palabra. Derechos humanos sin democracia. No, porque es muy importante, porque si no, no hubiera entrado la Unión Soviética ni ninguno, porque eran países totalitarios. Se hablaba de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. ¿Eh? Se hablaba de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Ah, sí, todo eso sí, todas son las reglas, que son reglas de conducta de los estados que tenían que respetar, pero no ideologías. Esto se rompe muy rápido con la crisis de Berlín, se rompe en 1948 porque no pudo funcionar, porque había una regla general que era la seguridad colectiva que decía que, si usted me permite, ¿qué quiere decir la seguridad colectiva? Es que producido una violación de la paz, es decir, que un Estado, vamos a poner, ataque a otro, ese hecho debe someterse al Consejo de Seguridad, quien va a decidir qué va a hacerse con esos dos señores, es decir, cuáles son las medidas del título 7, con fuerza o sin fuerza, para evitar que eso continúe. Es decir, se aseguraba a cada Estado la posibilidad de que el Consejo de Seguridad se ocupara si otro lo atacara. Correcto. Ese es el sistema, más o menos eso. Ahora, esto implicaba una desnacionalización de la fuerza militar, porque si yo no puedo utilizar mi fuerza para imponer todo lo que hicieron la historia de Europa, entonces hay una desnacionalización que solamente se puede hacer si el Consejo de Seguridad autoriza para actuar. Solamente había un solo caso en donde se podía actuar, que era en legítima defensa. Entonces, en ese caso sí. Sí, exactamente. Pero en principio no. Ah, bueno, listo. No, bueno, entonces te digo, ese sistema... Ahora resulta que ahora, con todas las violaciones que ha habido de la Carta en los últimos, desde el 89, y esto parece con un statement de Clinton bastante cínico que dice multilateral si posible, unilateral si necesario, es decir, si es necesario voy con las trompas, se ha roto todo el sistema político. El orden mundial de San Francisco no existe. Para mí no existe. Estamos en un orden, de hecho, donde cualquier país puede ir, entrar, salir, lo que está pasando en Ucrania. Es un orden, de hecho, en donde ante una invasión, vamos a poner más allá de que veamos por qué se tuvo una invasión, los mecanismos ni siquiera actúan. Pero hace tiempo que no actúan. La guerra de Vietnam nunca fue tratada por el Consejo de Seguridad. Y en Europa, todas las intervenciones que hubo en Kosovo, todas las del África después del 89, todas están fuera del contexto de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, creo que estamos en un momento de vacío de poder. Entonces, frente a todos estos cambios que están sucediendo a nivel mundial, a nivel económico, etcétera, etcétera, creo que debemos tener una actitud de humildad, primero para
tratar de interpretarlos, porque es muy difícil. Y segundo, tener algunos puntos de alerta. Y yo creo que las dos principales cuestiones, a mi juicio, que tenemos que tener alerta es, uno, la libertad del ser humano, del hombre, frente al avance de los estados y de todos estos sistemas de control y y muchos otros fenómenos económicos que estamos viendo. Y segundo, a pesar de que muchos no quieran, la soberanía de los estados. Creo que la soberanía territorial de los estados es la principal defensa para mantener la identidad cultural de los distintos países o regiones del mundo. Sin esa defensa de la soberanía, vamos a ir a una especie de igualación, de una especie de cosas sin multiculturalismo, en donde todo da igual y no tenemos valores firmes. Así que estas son las grandes enseñanzas que creo que hay que tener. Y alertar a la gente de que cada uno de nosotros tenemos que ser soldados de esta epopeya de la libertad y de la identidad nacional. Muchas gracias.